Yo soy Víctor Torres Rosada, asesor de la Confederación Campesina, que ya tengo una relación con esta matriz campesina desde hace 40 años. Acabamos de tener una reunión con representantes de la agricultura familiar de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y Perú, por supuesto, ¿no? Y hemos intercambiado las experiencias de la agricultura en cada uno de nuestros países centrados en la agricultura familiar. Desde esa reunión vengo nutrido de experiencias y de saberes que ahora quisiera expresarlos en una valoración de lo que está pasando en el país. Yo podría decir que en el Perú, el día de hoy, hay varios problemas que tenemos que ponernos en primer plano. El primer problema que tiene el país es una grave crisis de régimen político y de gobernabilidad. ¿Ya? El sistema de gobierno y el sistema de régimen no funciona, está en crisis, está cayéndose todos los días. Como expresión de ello, es que las encuestas en general dicen que el Poder Ejecutivo, llámese Pedro Castillo, solo tiene 67% de aprobación. Lo que quiere decir que de cada 10 peruanos, solo lo desaprueban 7. Y en el caso del Congreso la situación está peor, porque tiene una desaprobación de cerca de 86%, lo que quiere decir que de cada 10 peruanos, 9 lo desaprueban. Y sus partidos que sostienen al legislativo y el ejecutivo están en un grado de incredibilidad y de ilegitimidad que están prácticamente, son fuerzas marginales a la sociedad, no representan a la sociedad. Por eso es que la gente dice, tú no me representas, estos partidos no me representan. Ante ese cuadro generalizado que hay de crisis, ha surgido desde hace 30 días, una nueva propuesta, que es que se vayan todos, que se recorte el mandato del Ejecutivo y se recorte el mandato del Parlamento y que se convoque a nuevas elecciones con reformas políticas para que no se reproduzcan los viejos vicios que hemos tenido anteriormente. Esto es lo que está en términos de solución política y de la crisis y de las soluciones que están examinando, circulando en la sociedad y proponiéndose. En este momento, en el plano económico-social estamos en un cuadro difícil, estamos viviendo un lento crecimiento que camina en la recesión, combinada con una gran inflación. Estos dos fenómenos de recesión e inflación se llaman en términos económicos, en la literatura económica se llama esta inflación, que hay, al mismo tiempo que hay inflación, hay recesión. Y el Perú está caminando aceleradamente a ese cuadro. ¿Por qué? Porque el 20 tuvimos una crisis muy grande, el año de la pandemia, el 21 la recuperación fue parcial y sobre eso nos han caído los efectos y las consecuencias de la guerra que hay entre la OTAN y Estados Unidos, que está focalizada en la OTAN, que ha subido los alimentos y ha subido el precio de los combustibles. Y por lo tanto, en el Perú del 22 podemos decir que va a ser un año bastante difícil. Entonces, si yo miro este tema, también es bueno indicar que en este momento, en estos primeros meses del gobierno de Castillo y en esta crisis, han aparecido movimientos sociales, luchas. Ha aparecido en el caso de fines de marzo, el gran movimiento campesino y urbano en la provincia de Huancayo, en la región de Junín, que fue una explosión social, ¿ya? Y seguido de ella venía un gran paro, que es el paro agrario de Cusco, que fue un paro regional total, ¿no? Y que esto indica que el actor que se va a poner en el escenario va a ser el movimiento agrario campesino. Y eso lo está anunciando estos hechos, ¿no? Visto estos elementos, podemos decir entonces que el año 2022 va a ser un año bastante difícil y con un reactivamiento del movimiento social. En ese cuadro es importante rescatar qué valoración tenemos sobre el gobierno del presidente Castillo, y eso no podemos evadirlo, tenemos que dar una opinión. Y yo la doy, ¿no? No sé cuánto sería de correcto, pero la doy, es preferible dar una opinión. Y yo creo que los 9 meses de gobierno podemos decir que este ha sido un gobierno errático, débil, inestable. Imagínense, ha cambiado 4 gabinetes, está a punto de cambiar un quinto, y ha cambiado más de 50 ministros, lo que revela su inestabilidad y debilidad. Pero más importante que ese hecho
es que Castillo, para sobrevivir, ha comenzado a pactar con propuestas de retroceso, como por ejemplo en la lucha contra la privatización de la educación. Han aprobado Perú Libre, junto con el fujimorismo y todas las fuerzas de la derecha, para atacar a la Senado. Han pactado por no hacer la reforma del transporte, la han trabado. El gobierno de Castillo está muy complicado con el problema de la lucha contra la corrupción. Este gobierno es muy permisivo a la lucha contra la corrupción, como vimos en el caso policial, que en vez de respaldar a Avelino Guillén, que era su ministro del Interior, y a Mirta Vázquez, prefirió respaldar a este general Gallardo, que estaba envuelto en efectos de corrupción y que llevó a la renuncia de ambos, de Mirta y de Avelino Guillén. Entonces, por lo tanto, tenemos un gobierno de estas características. O sea, el problema central del gobierno de Castillo es que ha abandonado la voluntad de cambio. Ha dejado de ser un gobierno de cambio para pasar a sobrevivir y aliarse con los del sistema, para decirlo así, ¿no? Sobre todo con los partidos. Y en el caso del Partido Libre, de Perú Libre, no tiene ningún problema de votar junto con el fujimorismo, por eso está hablando de fujiserranismo, axiopopulismo. Es con ellos que ha comenzado a establecer alianzas y a gobernar el país. Y por lo tanto es un gobierno que ya no representa el cambio. Está en un momento muy difícil de sostenibilidad y probablemente tenga poco aire para poder quedarse en el escenario. Yo creo, compañeros, de que ante ese panorama complicado, político, económico y un gobierno, habría que decir cuál es el problema central del plano económico y social a resolver. Y dado el problema de la guerra y dado el problema peruano, hay que decir que el principal problema que tenemos es el desabastecimiento generalizado de alimentos y las posibilidades de que se abran zonas de hambruna en el país. Yo creo que particularmente zonas de hambruna se van a abrir en las ciudades, que son los sitios donde más vulnerable está la gente, a diferencia de los agricultores familiares. Entonces, sí es el principal problema que tenemos que resolver, ¿no? Tenemos que tener un gobierno que esté en condiciones de abordar estos temas, pero más que un gobierno, ¿quién es la fuerza social, campesina, agraria, que pueda contribuir a resolver este problema del desabastecimiento y de las posibilidades de hambruna? No hay otra que sea la agricultura familiar. Y ya lo demostró en la pandemia del 2020. En esa pandemia, los agricultores familiares produjeron alimentos de calidad y no dejaron de producir. Y más aún, incrementaron la fuerza de trabajo porque recibieron a todos los retornantes. Entonces, en este cuadro que vivimos, la fuerza más importante que tenemos para enfrentar el principal problema en el mundo y en el país es este acecho del desabastecimiento de alimentos y de la hambruna. ¿Quién más que sea para atender esta tarea? La agricultura. Pero para cumplir este reto grande, esta agricultura tiene que recibir políticas públicas para su desarrollo. Por ejemplo, la Confederación Campesina ha exigido ahorita para la implementación y fortalecimiento de esas agriculturas un presupuesto de 1.000 millones para aplicar 18 tecnologías y tiene toda una propuesta integral, ¿no? Ha planteado una propuesta en relación al agua, que es un tema fundamental, de un manejo de microcuencas, hacer de que la siembra y cosecha de agua termine en el agua, en los predios, para hacer el riego por aspersión, que tiene que masificarse en todo el país. Tenemos el tercer problema, que es el problema de los fertilizantes, que está tan de moda y discusión en el Perú y en el mundo. Creo que nosotros tenemos la oportunidad de entrar a la fertilización orgánica, porque eso está en nuestras manos y no dependemos de la urea sintética, y que por lo tanto deberíamos tener todo un plan nacional. La CCP está presentando todo un plan para fortalecer esta alternativa. Y obviamente está el tema relacionado a la defensa y fortalecimiento de las comunidades campesinas. Y como cierre de estas propuestas que tenemos que hacer está la lucha abierta contra la inflación, porque el principal problema que tiene en términos que afecta a las poblaciones urbanas y rurales es la inflación. Yo les decía a los compañeros campesinos hoy día de que así como en la pandemia el virus fue el COVID, en este panorama económico social
que tenemos de hambruna y de tendencia de hambruna y desabastecimiento, el principal virus es la inflación. Y por lo tanto la propuesta que la Confederación Campesina está levantando, que he leído ahora, me parece correcta, porque ellos dicen lo que ha hecho el gobierno al eliminar el impuesto selectivo al consumo, esa ventaja que han dado a los que compran gasolina no se ha trasladado a, a los beneficiarios, a los consumidores, ¿no? Y por lo tanto necesitamos un programa mucho más agresivo. ¿Cómo sería, por ejemplo, que hayan 2 bonos más, ¿ya? Uno en junio y otro que vayan directamente a reactivar la economía familiar? Porque el bono puede parecer asistencialista, pero no. El bono tiene la ventaja de ir dinero al bolsillo de la gente y por lo tanto es reactivar la economía familiar. Por eso es que en todo sitio aplican esta política de entregar. En el Perú y hay recursos, ¿no? Hay recursos, hay la reforma, las empresas mineras acaban de ganar sobre ganancias de 17.000 millones, el Banco Central terciario tiene más de 70.000 millones guardados, y podríamos así financiar esas actividades. Pero la inflación es mucho más allá de los bonos, hay que mejorar el salario mínimo vital. Nosotros en la CCP tiene la propuesta que de los 1.020 que vale ahora suba a 1.320, que es más o menos lo más ponderado. Tiene el planteamiento de que hay que masificar el gas, el uso del gas doméstico, que es más importante que el GLP, que el GLP es caro y contaminante, y así un conjunto de medidas que ha presentado la Confederación Campesina, planteando de que los recursos existen, que los recursos tienen que provenir de la plata que sea del BCR y de una reforma tributaria que presentó el exministro Pedro Frank. Yo creo entonces que, vistos todos estos problemas, podemos decir que sí tenemos las condiciones para afrontar los graves problemas y que tenemos que organizar nuestras bases y a organizar nuestra fuerza, ¿no? Acabo de escuchar ahora en el informe del Comité Ejecutivo que en Huancayo, en Junín y Huánuco y Huancavelica estarían haciendo una medida de lucha. Nosotros la respaldamos porque sabemos que tiene que ver con sus reivindicaciones y la lucha contra el encarecimiento de la vida. Gracias, compañeros.